Queridos hermanos, muy buenos días, bienvenidos. Ojalá hayan pasado todos estos días bien, que Dios los bendiga y bienvenidos. Una vez más, muy buenos días a todos. Damos comienzo al culto de adoración que corresponde a esta mañana y vamos a comenzar con una oración. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Gracias, Padre, por habernos amado y por amarnos. Te damos gracias, Padre, tanto por lo espiritual y lo material. Bendito Padre, siempre hemos de rogarte. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Afirma nuestro carácter, nuestro corazón, nuestro espíritu a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, y te damos gracias por todas estas bendiciones. Bendito Dios, gracias una vez más. Gracias, Padre. Todas estas bendiciones, Señor, te agradecemos. En el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos cantando el himno número 625. El himno número 625. Y dice, Dios está aquí. A la cuenta de 3, cantemos por favor. 1, 2, 3. Dios está aquí. A ver. Muy bien. Dios está aquí, qué precioso es. Nos prometió, ¿dónde están 2 o 3? Dios Está aquí, qué precioso es. Él nos prometió, ¿dónde están 2 o 3? Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Gracias, hermanos. Bien, continuamos con el número 626. Dice su título, Dios donde quiera está. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar. Aleluya, gloria a Dios. Si subes a los cielos o bajas a la mar, debajo de las aguas allí lo encontrarás. Si subes a los cielos o bajas a la mar, debajo de las aguas allí lo encontrarás. Si Vienes a la iglesia en busca del Señor y amas a tu hermano, allí le encontrarás. Si vienes a la iglesia en busca del Señor y amas a tu hermano, allí le encontrarás. Gracias a Dios que podemos cantar y continuamos con el número 629. Dice su título, Dios está aquí. Bien. El 629. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios Está aquí.
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. No adores a nadie más que a él. No adores a nadie más que él, porque solo él te sostendrá. No pongas tus ojos en nadie más que en él. No fijes tus ojos en nadie más que en él, porque solo él te sostendrá. Porque solo él te sostendrá. Gracias damos al Señor que nos da la oportunidad de cantar, de honrar y de glorificar tu santo nombre. Gracias también por estar todos escuchando el mensaje del Señor. Vamos a continuar con el mensaje que corresponde a esta mañana, pero antes, nuevamente, Dios, con una oración. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre nuestro, gracias, oh Dios, por bendecirnos. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias, Señor, por amarnos. Más que todo, oh Dios, gracias, Señor, por tenernos paciencia y perdonar nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Gracias, Padre, por tenernos paciencia y misericordia. Gracias, Padre, por ser un Dios de amor, un Dios de luz, un Dios de verdad. Gracias, oh Dios, por ser nuestro Padre. Tú eres nuestro único Padre, nuestro único amo y Señor. Tú eres nuestro único Redentor y Salvador. Bendito Padre, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a hacer tu voluntad. Gracias por darnos de tu Santo Espíritu, que nos ayude a discernir tu verdad, tu evangelio, tu palabra. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Te agradecemos, oh Dios, por todos estos favores y bendiciones, en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, habíamos visto el domingo anterior el temita sobre todos buscan lo suyo propio. Vamos a continuar en ese mismo tema. Ojalá todos estén escuchando, esté bien el audio y que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Con ese sano deseo, continuamos. Dice el título del mensaje, todos buscan lo suyo propio. Todo esto es derivado del tema original titulado la idolatría. Habíamos dicho que la palabra idolatría, la palabra avaricia, la palabra codicia, se deriva de lo mismo. Por ejemplo, ¿de qué produce la mucha avaricia? Por la mucha codicia. Y si vivimos en la codicia, si no olvidamos la codicia, da la idolatría. Esta es la continuación de estos temas. Exactamente habíamos hablado sobre la avaricia, que si continuamos en la avaricia, no cambiamos en nuestro ser, continuamos siendo como antes, como los del mundo,
Eso es avaricia. Lo dice la palabra. Dice en Colosenses 3:5 sobre este tema. Habíamos visto ya, solo vamos a dar lectura. Había explicado ya todas estas cosas. Solo voy a dar lectura para los hermanos que tal vez no escucharon ese mensaje. Dice en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, si vivimos en la avaricia, si no cambiamos, si no nos olvidamos de ser avaros, ciertamente eso es idolatría, lo dice la palabra. Por eso la palabra comienza diciendo, haced morir lo terrenal. Antes éramos carnales, antes éramos terrenales. Con la bendición de Dios, ahora somos espirituales. Por eso no debemos de vivir en las cosas carnales, en las cosas terrenales. Toda discusión, toda ansia, toda mezquindad, todas esas cosas había dado lectura. Que la avaricia está en medio de los peores pecados. Ya habíamos visto todo eso el día domingo. Entonces, queridos hermanos, aún la mentira, si no dejamos de mentir, si no dejamos de discutir por cosas terrenales, si continuamos siendo así, eso es idolatría, eso es avaricia. Todo eso habíamos hablado ya el domingo anterior. Solo es un recuento de lo que hablamos ya, basándonos en este pasaje que dice, la avaricia es idolatría. Si seguimos en la avaricia, todo eso es idolatría, todo eso es producido por la mucha codicia, por la envidia o por querer algo más de lo que ya tenemos. Todo eso, si no dejamos, eso es avaricia. Luego, si no dejamos la avaricia, vivimos en la idolatría. Todo eso es producido por la codicia. Bien, queridos hermanos, habíamos visto muchos pasajes. Ahora, habíamos dicho también cómo identificamos al avaro. ¿Cómo identificamos al avaro? Había puestos ya ejemplos. Había un capitán, había un jefe, había el número 1 de los avaros. Eso habíamos visto en Lucas capítulo 12, 16 al 21. Terminamos con el verso 15. Eso habíamos visto. Él es como ser el capitán de los avaros. Habíamos visto, habíamos explicado ya. Hoy me toca dar otro ejemplo sobre la avaricia. Por ejemplo, queridos hermanos, quiero decir lo siguiente, ponga mucha atención. Por ejemplo, si algún hermano deja de congregarse por causa del negocio, por causa del trabajo, por causa del empleo, justo cuando va a salir al estudio los miércoles, justo cuando va a salir los domingos al culto de adoración, se acuerda que debía de terminar un trabajo o se le presenta la oportunidad de algún trabajo y de ganar un buen dinero y prefiere quedar ganando ese buen dinero o prefiere quedar haciendo un contrato de trabajo y deja de ir al culto de adoración, entonces eso es avaricia. ¿Por qué? Porque codició primero el negocio, codició primero el contrato, codició primero el bienestar de la carne y no el bienestar de su alma, de su espíritu. Todo eso lleva a la avaricia. Si continuamos en la avaricia, es idolatría. Todo eso, queridos hermanos, debemos de poner a pensar 2, 3 veces, queridos hermanos. Ahora,
acabo de decir que si un hermano, por causa del negocio, por causa de cualquier circunstancia, pone en primer lugar las cosas de la vida, las cosas del mundo, las cosas terrenales, el negocio, el empleo, el trabajo, como pretexto y se queda de ir al culto de adoración, es avaro. Si no está de acuerdo conmigo, por favor, queridos hermanos, después del culto de adoración, llámenme a mi número del celular y le explicaré. Pero hoy mismo voy a dar pasajes precisos para que todos aprendamos y estamos conformes en que la mucha avaricia lleva a la idolatría. ¿Por qué produce la avaricia? Por la mucha codicia de tener y de tener y de tener y de tener, solamente asegurar las cosas materiales, asegurar para mi carne. Y ponemos en primer lugar las cosas materiales. No estamos poniendo en primer lugar las cosas espirituales, las cosas de Dios. Nosotros como cristianos, si nos llamamos espirituales, debemos de poner las cosas espirituales en primer lugar. Vamos a ver un pasaje muy conocido y ahí partimos el resto de la predicación. Mateo 6:33, un pasaje muy conocido, todos lo conocen, pero ¿lo estamos practicando? Sabemos de memoria este pasaje, pero ¿lo estamos practicando? Y el pasaje dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Yo sé que la mayoría de los hermanos este pasaje maravilloso lo saben de memoria, pero ¿lo estamos practicando? ¿Lo estamos poniendo por obra? ¿Estamos poniendo primeramente las cosas de Dios en primer lugar? ¿O buscamos cualquier pretexto y nos quedamos en el hogar? ¿O nos vamos al fútbol? ¿O quedamos viendo la televisión? ¿O ponemos pretextos de que la mañana está muy fría? ¿O empezó a llover? ¿Me voy a mojar? ¿Me voy a enfermar? ¿Me puede dar una gripe? ¿Buscamos pretextos para no venir al culto de adoración? Eso es avaricia. Aún solamente se duele por su salud de la carne, pero no se duele por la salud espiritual. Dios no tanto ama la carne, sino nuestra alma. Cuando usted o cada uno de nosotros dejemos este mundo, este planeta, Dios no va a llevar el cuerpo al cielo. Dios va a llevar nuestro espíritu, nuestra alma. Pero si hemos puesto en primer lugar las cosas de Dios, si hemos obedecido la voluntad de Dios, si hemos hecho la voluntad de Dios, Dios lo que va a llevar es nuestro espíritu, nuestra alma, primeramente al seno de Abraham, y luego del juicio final seremos llevados, arrebatados al cielo mismo y estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, esta carne pertenece a la tierra porque fue hecho del polvo de la tierra. Dios lo que quiere, Cristo murió por nuestra alma, por la salvación de nuestras almas. La carne pertenece a la tierra, la carne quedará aquí en la tierra y se deshará. Dios quiere la salvación, no de la carne, sino de nuestra alma, de nuestro espíritu. El espíritu y el alma está en el seno de Abraham, esperando el juicio final, no la carne. La carne es del polvo, vuelve al polvo y fin. No crean falsas enseñanzas, no crean falsas predicaciones. Dios lo que necesita, Dios su vida es por esta alma, por este espíritu. La carne es del polvo, vuelve al polvo y fin, queridos hermanos. Luego, amados hermanos, vamos a ver muchos pasajes concernientes a este tema
Y he escogido en esta mañana libro de Daniel. Mucho tiempo no hemos revisado el libro según Daniel, Antiguo Testamento. Libro según Daniel. Busquen el capítulo 4. Capítulo 4, verso 28 al 34. La historia es esta, amados hermanos. Se trata del rey Nabucodonosor. Del rey Nabucodonosor que vivía en Babilonia. Nabucodonosor era rey de Babilonia. Este rey tuvo un sueño y los sátrapas que trabajaban con él no podían interpretar el sueño. Pero en aquel país vivía un profeta llamado Daniel. Solamente él era creyente en ese reino de Babilonia. Y alguien llegó a saber de que él era seguidor de Jesús, seguidor de Dios, pertenecía al pueblo de Dios. Y le llamaron a Daniel, y Daniel dijo: no soy yo el que va a interpretar el sueño, sino Dios me usa para yo poder interpretar el sueño. Entonces Daniel interpretó el sueño, y Daniel, después de interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, le suplicó diciendo, Daniel le dijo: oh rey mío, así hablaban ellos, oh rey mío, le suplicó diciendo: Dios te da 12 meses de plazo para que cambies tu manera de ser. Arrepiéntete de tus pecados. Dios te da 12 meses de tiempo para que te arrepientas. Daniel le suplicó. ¿Y dónde está ese texto? Está en el verso 27 y dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, dice Daniel al rey Nabucodonosor. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime, quiere decir arrepiéntete de tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Así le aconsejó Daniel al rey, que se arrepienta de sus pecados, basta de sus iniquidades, que busque a Dios, porque este rey, ya vamos a ver más adelante, este rey solamente se preocupaba por hacer bien poderoso su reino, y lo hizo. Solo en eso se preocupaba, y nunca. Daniel, antes del sueño, en otros capítulos, Daniel había hecho conocer a Dios. Este Nabucodonosor ya conocía a Dios, pero no quería sujetarse a Dios. Ya conocía quién era el rey del cielo, pero él seguía alabándose a sí mismo, y todo lo que hacía se alababa a sí mismo. Por eso vamos a leer desde el 28 y dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, miren, yo no hablo mentiras. Daniel, Dios le dio 12 meses de tiempo. Pero ¿qué hizo este rey al cabo de 12 meses? En ese tiempo, ¿qué hizo el rey? Absolutamente nada. Por eso dice la palabra: al cabo de 12 meses,
paseando en el palacio real de Babilonia, o sea, paseando en sus terrazas. Sabemos que los palacios de los reyes antiguamente, en las terrazas de sus palacios, tenían grandes jardines. Era como si estuviera paseando en un parque. Entonces estaba paseando en su terraza, en su palacio. ¿Y saben qué decía este rey? Decía así: habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Pueden imaginarse ustedes eso, amados hermanos? Miren, tenía 12 meses, un tiempo suficiente para arrepentirse, hacer misericordia a los pobres. Eso le aconsejó Daniel. Olvida tus pecados, olvida la mala vida que llevas, haz misericordia a los necesitados, arrepiéntete, dijo Daniel, pero no hizo nada. Y más ahora se atreve a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido como casa real? Con la fuerza mía, con mi poder he construido para mi majestad, o sea, para la satisfacción, para el placer de su vida y nada más. ¿A quién puso en primer lugar este hombre? A su reino, a las riquezas, a sus siervos, al oro, la plata, a su ejército. Pero se olvidó de Dios, ¿A quién puso en primer lugar? Claro, a este mundo. Y todavía sobre eso se atreve a decir, yo, con mi fuerza, con mi inteligencia, con mi poder, construí esta ciudad, este reino. Y se alababa a sí mismo, diciendo, es para mi gozo, para mi placer. ¿Se pueden imaginar eso, hermanos? Bien, queridos hermanos, está diciendo que con mi fuerza, con mi inteligencia, con mi sabiduría. ¿Quién le dio a él la fuerza? ¿Quién le dio a él la inteligencia? ¿Quién le dio esos pensamientos? Dios. Porque Él es el Padre de la humanidad. Él es el Padre de todas las criaturas. Y nosotros somos sus hijos. Ahora, hermanos, vamos a ver el verso 31. Mire, él acababa de decir esto que acabamos de explicar. En el 31 dice, aún. ¿Estaba la palabra en la boca del rey? Cuando vino una voz del cielo. ¿Qué decía la voz del cielo? La voz del cielo decía, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Miren, hermanos, Dios le dio tiempo suficiente para que el rey se siente, analice su vida, de qué es lo que hizo durante su vida, pero él no lo hizo. Es más, él seguía pensando en conquistar otras naciones, en ser más poderoso. Hermanos amados, estaba todavía diciendo estas cosas el rey Nabucodonosor cuando de pronto escucha una voz del cielo que le dice, rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado. Por fin, Dios tiene paciencia, hermanos. Dios tiene mucha paciencia. Hoy mismo en la actualidad, el mundo está corrupto. ¿Por qué ustedes creen que hay esta plaga, esta enfermedad? Muchos de ustedes tal vez piensan y dicen, ya los médicos, los científicos, ya están haciendo la cura. ¿Quién les da la inteligencia, el pensamiento? ¿Quién le da la fórmula a los científicos, a los médicos para que saquen una vacuna contra el coronavirus?
Dios. Si el mundo, hermanos, si el mundo fuera agradecido, el mundo entero, si fuera agradecido a Dios, no hubiera esas plagas, no hubiera tempestades, no hubiera tsunamis. Ustedes han visto en la televisión, en Centroamérica, está inundado por las tormentas. Mueren centenas y centenas de personas. ¿Por qué creen eso? Porque allá la idolatría es peor todavía. Hermanos amados, Dios tiene paciencia, pero no nos abusemos de su paciencia. Dios espera para ver si cambiamos. Pero si no cambiamos, queridos hermanos, ciertamente, queridos hermanos, si no cambiamos, si seguimos siendo carnales, mundanos, si seguimos poniendo en primer lugar, primero las tierras, primero el dinero, primero el trabajo, primero los carros, primero la plata, si usted sigue poniendo en primer lugar esas cosas, ciertamente la paciencia de Dios se va a acabar y lo va a castigar. Aún si yo mismo no cambio, también contra mí vendrá el Señor y me castigará. Por lo tanto, amados hermanos, en esta mañana, piensen, analicen, olvídense de estar codicia y codicia y codicia. Hermanos amados, dice el 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y lo da a quien Él quiere. Con esto deben de entender, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Tenemos reyes en este mundo. En América tenemos presidentes. ¿Quién los puso? ¿Quién los puso? El Señor los puso. Todo el capítulo 13 a los Romanos habla sobre los gobernadores. El Señor los puso. El Señor los puso, aunque usted no lo crea, pero para que hagan el bien. Pero ¿cuándo obedecen los hombres al Señor? El Señor es paciente, pero a su debido tiempo, Él envía calamidades, Él envía castigos. Ustedes, hermanos, dirán, ¿por qué me sucede este accidente a mí? Yo creo en Dios. Yo me voy al culto, yo me voy al estudio, pero ¿por qué me sucede esto a mí? Analice su conciencia, hermanos, analicen. No sea que van a estar reprobados, no aprobados, sino reprobados. Analicen su conciencia y no digan a Dios, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa estas cosas? Analice su conciencia. Tal vez usted tiene pecados y no quiere confesar a Dios, pero Dios, así usted no lo confiese, el Señor ya lo sabe. En ese sentido, queridos hermanos, este hombre, primero, Dios acaba de quitar todo el imperio babilónico, todo el reino de este hombre, ya acaba de quitar. Luego ahora viene el peor castigo de su vida. Ahora, los mismos siervos de él lo ponen fuera del reino y lo sueltan en la selva, como se dice. Allá en el campo lo sueltan a él y él pierde el razonamiento, el raciocinio. Ahora él ya no piensa. Él va a vivir igual con los bueyes, igual con las bestias del campo. Así dice la palabra. Miren lo que dice. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. ¿Escucharon? Él es ahora arrojado de su palacio, de su reino, de sus lujos, de sus siervos. Ahora es arrojado que vaya a vivir con las bestias del campo. Y luego dice que ahí en el campo
será la habitación de él. Y como los bueyes te pastorearán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Se han preguntado qué quiere decir 7 tiempos, hermanos? ¿Alguna vez ustedes se han preocupado por analizar qué quiere decir 7 tiempos? Ojalá lo hayan analizado, ojalá sepa qué quiere decir 7 tiempos. Pero si no han analizado, si no lo saben, recuerden lo que Pedro dijo al Señor Jesús. Pedro dijo: Señor, 7 veces perdonaré a mi hermano. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo: no 7, sino 70 veces 7. Quiere decir tiempo acabado, tiempo completo, tiempo perfecto. Ese es el tiempo que iba a sufrir Nabucodonosor. Unos dicen 7 años, puede ser 7 años, pero es un tiempo completo la cual tiene que sufrir. A veces nos cogen enfermedades, a veces tenemos accidentes, calamidades. A veces solamente el Señor sabe, dura un mes, 2 meses, o el sufrimiento a veces dura 1 año, 2 años. Eso es los 7 tiempos. Solamente el Señor sabe si nos hará sufrir 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 7 años. Solamente el Señor sabe. Eso quiere decir 7 tiempos. Siempre Dios está en espera de que nosotros pidamos perdón a Él. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Por eso el Señor dijo: yo de cierto te digo que 70 veces 7. Pedro pensó que solamente con perdonar 7 veces era más que suficiente. Pero el Señor es, por algo Dios es Dios de amor, Dios de luz, Dios de misericordia. Él dijo 70 veces 7. ¿Le gustaría a usted, querido hermano, así, literalmente así, que Dios le perdone solamente hasta 7? Y después de haber perdonado 7 veces, usted sigue pecando, pero Dios ya no le perdona. ¿A dónde iría usted? Seguramente al infierno. Por eso, queridos hermanos, Dios está dispuesto a perdonarnos mientras dure nuestra vida en este mundo. Pero no por eso vamos a vivir en pecado. Recuerden, el que vive en la luz no vive para pecar. El que vive en la luz se ha olvidado de los pecados. Recuerden, todo eso lo que acabo de decir está escrito en las cartas en Primera de Juan. Hermanos amados, y continuamos. Dice, el 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y este fue echado de entre los hombres. Y miren lo que dice. Y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como de las aves. Miren, tal vez él vivía con cobijas de seda, él vivía en camas lujosas, mesas lujosas, le servían sus siervos la comida, pero ahora él es pastado como los bueyes del campo. Ahora, como las bestias del campo, come hierba hasta que su plumaje o su pelo crezca. Soportaba el calor del sol, soportaba las aguas del cielo, soportaba el rocío de la mañana. Cuando ya el pelo creció, haya sabido tener temperatura como para poder vivir afuera en el campo. Luego, queridos hermanos, dice, hasta que su pelo creció como plumas de águila.
entonces haya podido mantener su temperatura allá en la intemperie y sus uñas como las de las aves. Así creció pelaje, las uñas, comió hierba como las bestias del campo. ¿Por qué suceden todas estas cosas, amados hermanos? ¿Por qué? Por la desobediencia. Daniel había suplicado, Daniel había rogado, diciendo, por favor, rey mío, arrepiéntete de tus pecados. Olvida de tus iniquidades. Haz bien a los pobres. Tú, oh rey, tienes riquezas, tienes abundancia de riquezas, tienes con qué compartir y dar de comer a los pobres. Pero no lo hizo. Es más, todo lo quería para él y para él y para él y para su casa. Hermanos amados, eso es otro tema. Pero, ¿a quién puso en primer lugar este rey? A sus riquezas. Pero cuando el hombre no obedece a Dios y pone en primer lugar a sus riquezas, Dios le castigó así, de esta manera, al rey Nabucodonosor. ¿Y creen ustedes que nosotros estamos libres de estos castigos? Tal vez no estaremos con las bestias del campo, pero tal vez sufriremos de enfermedades, tendremos calamidades, tal vez persecuciones. Sí, tal vez vendrán enfermedades contagiosas. De esa manera el Señor se va a cobrar. Les voy a decir una cosa. Muchos dicen que ya mismo sale la vacuna contra el coronavirus. El hombre dice así, pero nosotros como cristianos sabemos, nosotros esperamos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios puede ser hoy, mañana, pasado, después de un año. Solo Dios lo sabe. Esperemos el tiempo de Dios. Cuando la ira de Dios haya pasado, entonces Dios, ese día, acabará con el coronavirus. Pretexto, coincidencia de que algún médico haya hecho la fórmula. No, no es pretexto ni coincidencia. Dios planifica todo con anticipación. En todo está el poder y la gloria de Dios. Dios escogerá al hombre para dar la fórmula precisa para la vacuna contra el coronavirus. Pero en el tiempo de Dios, el hombre puede decir ya, la semana pasada viene, ya el mes pasado viene, ya han hecho pruebas, haciendo la voluntad del hombre. ¿Ha dado resultados? Por supuesto que no. El resultado final será solamente de Dios. Recuerden eso y seamos agradecidos a Dios. Nosotros, conociendo el evangelio, la palabra de Dios, conociendo la verdad, seamos agradecidos por todas las cosas. Y si aún Dios nos conserva con vida, entonces siempre demos honor y gloria a Dios. No nos olvidemos, día y noche debemos de dar honor y gloria a Dios. En el libro de los Salmos encontramos que los salmistas se levantaban a medianoche a orar al Señor. Así también podemos hacer nosotros. Hermanos, por favor. Entonces, miren lo que dice. El 34 dice, mas al fin del tiempo, por fin Nabucodonosor había sufrido ya el tiempo completo. Puede ser que haya sufrido 7 años, 10 años, no lo sabemos. Algunos estudiosos dicen 40 años, puede ser, pero sufrió el tiempo completo de Dios. Dios lo llama 7 tiempos. Después de sufrir el tiempo completo, por fin Nabucodonosor ve una luz de esperanza al final del túnel. Eso dice aquí. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Había dicho yo en antes, había perdido el razonamiento, había perdido la memoria.
¿Han visto ustedes a los mayorcitos que pierden la memoria? Ellos por lo menos pierden, porque así es el destino del hombre. Así es el fin de nuestra vida cuando llegamos a mayorcitos. Pero este no, este era un hombre fuerte, joven. Se le quitó la memoria, se le quitó el don del razonamiento. Era, en otras palabras, él era demente. Esa es la palabra, él era demente, no tenía razonamiento. ¿Qué racional creen ustedes que va al campo y come hierba? ¿Que vive en las cuevas? Hermanos amados, era demente. Entonces, pero, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Quién le devolvió el razonamiento? Por supuesto, Dios. Y dice, y mi razón me fue de vuelta y bendije al Dios Altísimo, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué le aconsejó al principio Daniel? Reconoce, dijo, redime tus pecados y reconoce al Dios Altísimo. Le aconsejó Daniel antes que sucedan estas cosas, pero él obedeció. Él hizo caso al siervo del Señor. Así también este humilde servidor le está diciendo, obedezcan a Dios, no sean infieles. Tengan temor y temblor a Dios. Si aún no son bautizados, bautícese. Conozcan a Dios. Sujétense a Dios. Él es un Padre bueno y amoroso y maravilloso. Pero así como el Padre ama a sus hijos, si sus hijos son desobedientes, Él azota, Él reprende duramente. Así está escrito en el libro a los Hebreos capítulo 12 en adelante. ¿Qué padre cuando ama a sus hijos no le azota? ¿Qué padre no le exhorta? El padre que verdaderamente ama a sus hijos azota, a veces con palabras fuertes. Eso también se llama azotar. Hermanos, así también es Dios. Dios es más misericordioso, infinitamente más misericordioso que nosotros. Pero a él también tiene ira. Él también se cansa de soportarnos. Por eso hay pasajes que dicen, yo me irrito con mi pueblo desobediente, dice el Señor en muchos pasajes. Yo me irrito, dice el Señor. Así también el Señor es misericordioso, es Dios de amor, pero tiene un límite. Cuando nos pasamos de la raya, Él nos va a castigar. Por lo tanto, es necesario, debemos de arrepentirnos, confesemos nuestros pecados, seamos fieles seguidores del Señor, pongamos siempre en primer lugar a Dios. Por eso termina diciendo este rey en el verso 37, este rey termina diciendo lo siguiente. Ahora, dice el rey, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Y luego dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Dios es justo y maravilloso. Dios no es injusto para hacernos sufrir. Algo de malo hacemos. Por eso hay pobreza, necesidades. A veces no tenemos nada. Algo de malo hayamos hecho. Recuerden, analicen su conciencia, arrepiéntanse, porque Dios es justo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar. Recuerden esta palabra.
Él puede humillar a los que andan con soberbia. He ahí la palabra, he ahí el final. ¿Quién era soberbio? El rey Nabucodonosor. Era un hombre soberbio. Cuando él iba a imaginarse que iba a comer hierba del campo como los animales, cuando él iba a imaginarse que él iba a vivir con las bestias en el campo, cuando él iba a imaginarse que iba a buscar una cueva para guardarse del frío, del calor o de la lluvia, nunca pensó. Pero lo que no pensó, eso le ocurrió, eso le pasó. Así Dios castiga a los desobedientes, especialmente a los soberbios. Soberbio dice aquí la palabra. Y termina diciendo que Dios es justo. Y Dios, es capaz de humillar a cualquier persona. Puede ser el presidente, puede ser los asambleístas, pueden ser los ministros, puede ser el hombre más poderoso de la tierra. El Señor es todopoderoso. Él está sobre la humanidad. Él tiene el control del cielo y de la tierra. Él puede humillar a cualquiera de nosotros. Él puede humillar a cualquiera, por poderoso que sea. Él puede humillar. Aún Satanás está ya humillado. Por eso Satanás ahora hace solamente lo que Dios le permite. ¿Sabía eso usted? Estudien, queridos hermanos. Y dice, él puede humillar a los que andan con soberbia. Así anduvo Nabucodonosor. Muchos de nosotros tal vez no dejamos de ser soberbios. ¿Por qué soberbios? Dios nos está enseñando. En toda la Biblia hay sus mandamientos, sus enseñanzas. Pero claro, somos soberbios. Conozco dos hermanos que dicen que el Antiguo Testamento no hay que leer. Es un hermano que creo que ya está 50 años en el Evangelio. Dice, no, para el que lee el Antiguo Testamento, estamos, dice, todavía puesto el velo. Yo le hice ver la respuesta a él y le dije, no, hermano, usted puede leer todo. Recuerde, lea este texto más abajo. Y le dije, esto lea. Y ahí dice la palabra de Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo le es quitado. Ojalá haya entendido. Hay otro hermano que vino y dijo, no, yo no leo el Antiguo Testamento. Pero entonces, bien dijo el Señor Jesús a los maestros de la ley, a los judíos. Bien dijo el Señor Jesús. Dijo, ustedes están con la ley en las manos. ¿Cómo leen? ¿Cómo leen? Así dijo el Señor Jesús a los maestros de la ley. ¿Cómo leen? Nosotros también a veces, ¿cómo leemos? Sin entendimiento. Hermanos, piense, analice. Y les voy a dar un texto, segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios dice así. Les voy a dar el texto. Segunda a los Corintios. Ya les voy a dar el texto. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 5, dice: esto es lo que yo acabo de decir. Examinen su conciencia, no traten de esconder algún pecado. Se han discutido, se han peleado, se han enojado. Arrepiéntanse y dejemos de pelear, dejemos de mentir, dejemos de ser avaros, dejemos de ser codiciosos, dejemos de ser idólatras. Por eso la palabra de Dios, Pablo dijo a los Corintios lo siguiente: examinaos a vosotros mismos. ¿Entienden? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Luego dice que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados.
Vuelvo y repito, examinen su conciencia. No sea que vayan a tener pecados y ustedes traten de engañar a Dios. Recuerden, la palabra de Dios dice que nadie puede burlarse del Señor, mucho menos nosotros. Nadie puede burlarse del Señor. Es mejor ser sincero con el Señor. Examine sus pecados, sus faltas, sus fallas, sus equivocaciones y confiese al Señor. Dios es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. No tratemos de engañar al Señor, porque no engañamos al Señor, sino a nosotros mismos nos engañamos. Por eso dice, pues examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Es como cuando dijo el Señor Jesús a los maestros de la ley: ¿cómo leen? ¿Cómo estudian, pues? ¿Cómo leen, pues? ¿Sin entendimiento? Bien, queridos hermanos, habiendo terminado este pasaje de Daniel, vamos al siguiente pasaje. Ahora vamos a abrir el libro en el Antiguo Testamento, el cuarto libro, el Deuteronomio. Deuteronomio 28. Dice la palabra, es mejor que escuche. Dice la palabra. Antes que escuchen, creo que es necesario dar otro texto a ustedes. Proverbios, Eclesiastés. Yo siempre digo, escuche, preferible es escuchar el mensaje de Dios. Yo digo siempre con base bíblica. Siempre digo, mejor escuche, porque para leer tienen tiempo suficiente. Pueden leer de noche antes de dormir. Pueden leer a la madrugada antes de levantarse. Es la responsabilidad del cristiano. Ahora escuche. Siempre digo escuche, pero no porque yo lo digo. Dios dijo al escritor de Eclesiastés, a Salomón. Y Salomón nos dice lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda tu pie significa ser cuidadoso. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda tu pie significa ser cuidadoso. Y dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Recuerden otro dicho del Señor Jesús: no podemos servir a dos señores, o amar al uno o menospreciar al otro. Lo mismo dice esto. Está usted así, y no atiende. Tal vez no lleve fruto, pero si usted atiende, entonces llevará mucho fruto. Por eso es mejor oír que ofrecer sacrificio de los necios. No hablo sin base bíblica, simplemente yo sé decir, por favor, mejor escuche. Entonces la palabra dice en Deuteronomio 28, pero acontecerá. La Biblia está lleno de mandamientos de Dios. Y Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios dice que debemos de guardar todos sus mandamientos y luego ponerlos por obra. Es lo que vamos a ver aquí.
Y dice el verso, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas cosas, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Puede venir maldiciones, puede venir sufrimientos, puede venir tragedias, necesidades y dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dice la palabra. Porque no guardamos sus mandamientos, no guardamos sus estatutos. Aquí Moisés está diciendo al pueblo hebreo, a los judíos, dice hoy, fue hoy para ellos, es también hoy para nosotros. Dios nos dice hoy, Dios dijo hoy a ellos, pero también Dios nos ha dejado estos mismos mandamientos hoy para nosotros. Por lo tanto, no está diciendo solo a los hebreos, a los judíos que guarden los mandamientos. Encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan, dice el Señor Jesús, el que me ama guardará mis mandamientos. Es lo mismo lo que está diciendo aquí el Padre Eterno. Por eso dice, pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que te mando hoy, dice. Y si no cumplimos, ¿qué vendrá? Si no practicamos, ¿qué vendrá? Si solo oímos y oímos y oímos, pero si no lo ponemos por obra, ¿qué vendrá? Dice, vendrán, dice, maldiciones y te alcanzarán. Vendrán maldiciones y te alcanzarán. No es suficiente solo oír y oír y oír y oír el mensaje. Hay que entregarnos al Señor. Hay que sujetarnos al Señor. Hay que vivir para Él. Hay que vivir como Él vivió. Hay que vivir como los apóstoles vivieron. Sabemos los mandamientos, entonces practiquémoslo y pongamos por obra. Hagamos bien a alguien, prediquemos la palabra, pongamos en primer lugar a Dios. Eso es poner por obra los mandamientos de Dios. Pero si no lo hacemos, dice el Señor, vendrán todas las maldiciones y te alcanzarán, y nos alcanzarán. El verso 16 dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Esto significa, donde quiera que usted esté, sea en su hogar o sea en el campo, por donde quiera que camine, si usted no cumple los mandamientos de Dios, Dios dice, recibirás toda esta clase de maldiciones. Todos estos males, todas estas cosas caerán sobre ti. Eso significa, cuando dice, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Luego dice, ahora dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Donde quiera que usted esté, la maldición de Dios lo alcanzará si usted no cumple con los mandamientos de Dios. El 18 dice, el 17, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y luego el 18, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Miren, queridos hermanos, muchos dicen, tienen muchas ovejas, tienen muchas vacas, muchas bestias en el campo, pero dicen que viven sin alcanzar,
¿Por qué será? Lo dice la palabra. Usted puede tener tal vez solo un corderito. Recuerda, había un hombre en el Antiguo Testamento que tan solo tenía una corderita. Vino un rico y la única corderita que tenía, este rico lo quitó. Pero este rico fue castigado. Fue castigado terriblemente este rico. Aquel pobre hombre tenía una sola corderita. Vino este rico llamado David, quitó la única oveja que tenía este hombre y se lo llevó, pero recibió el merecido castigo. Luego, claro, David se arrepintió y Dios le perdonó sus pecados. Así también, amados hermanos, por mucho que tengan, nunca recibirán la bendición de Dios. Pueden tener carros, pueden tener mucho dinero, pueden tener una hacienda entera, pero nunca recibirán la bendición de Dios si no cumplen con los mandamientos de Dios. Por eso dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Nunca, nunca aquel hombre se sentirá satisfecho y por eso buscará siempre, estará dominado siempre, ¿por qué? Por la avaricia, por la codicia, vivirá siempre en la idolatría. Ahora, hermanos, el verso 20 dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad. A causa de la maldad. Bien, hermanos amados, es necesario hacer la voluntad de Dios, pero ahora vamos a ver un poco de las bendiciones de Dios. Esto es las maldiciones de Dios, si usted no hace la voluntad de Dios. Vamos a ver las bendiciones maravillosas de Dios. Dios no vive solo para maldecir. Dios no está solo para castigar. Dios no está solo para hacernos sufrir. No, por supuesto que no. Él es Dios de amor. Es más, Él vive solo para amarnos, querernos, perdonar nuestros pecados. Y por eso 28:1 dice, acontecerá que si oyeres, acontecerá, 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente lo que acabé de decir en Eclesiastés, si vienen, dice, a la casa de Dios, vengan para oír, quiere decir, vengan para entender y que lleven en sus corazones algo de fruto de lo que han escuchado. Por eso dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. ¿Escucharon, hermanos? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Más adelante escucharemos, leeremos que nosotros siempre estamos sobre ellos, pero más adelante lo veremos, hermanos amados. Por eso dice en todo el libro, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está llenos de que guardemos sus mandamientos. Por eso dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra. Ahora oigo el mensaje, lo guardo en mi corazón, pero mañana salgo y pongo por obra y predico lo que ahora he aprendido. Eso es poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Ahora dice el resto. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
El 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahora vamos a hablar. Hablamos un poquito de las maldiciones, pero ahora vamos a hablar solo de las bendiciones. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová. Miren, siempre nos pone requisitos del Señor. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ¿cómo nos alcanzarán las bendiciones del Señor? Si oímos la voz de Jehová nuestro Dios. Luego el 3 dice, bendito serás tú en la ciudad. En las maldiciones, acabamos de ver que seremos maldito en la ciudad, maldito en el campo. Ahora vemos lo contrario. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Habíamos visto que somos malditos en la ciudad o en el campo, donde quiera que vayamos. Pero si obedecemos, si guardamos los mandamientos de Dios, Dios nos dice, te alcanzarán mis bendiciones y serás bendito donde quiera que estés. Donde quiera que estemos, nuestro trabajo, nuestros frutos, ya vamos a hablar de eso, nuestros frutos se multiplicarán. Bendiciones significa multiplicación. Se multiplicarán nuestros frutos. Trabajaremos en alguna cosa y luego Dios se encarga de multiplicar, de aumentar nuestro trabajo. De eso se trata las bendiciones. Bendiciones significa multiplicar. Pero si vivimos guardando todos sus mandamientos, el verso 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo, amados hermanos, para los hermanos que viven en el campo, siempre tienen una vaquita, siempre tienen las cosas en el campo y trabajan en el campo. Sus frutos, dice, digamos su maíz, sus papitas, cualquier cosa, hermanos amados, serán multiplicados, bendecidos por el Señor. Por eso el 5 dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Usted ha cosechado, digamos, trigo, cebada. Necesita usted seguir trabajando para convertirlo en pan. Por eso dice, tu arteza de amasar. Ahora, aquí tienen que entender una cosa. Dice tu canasta, dice tu arteza. No vayan a creer que la canasta va a ser bendecido. O no van a creer que la arteza de amasar el pan va a ser amasado, bendecido. Lo que va a ser bendecido es la masa de pan o lo que contiene la canasta. Eso es bendecido. No el canasto, no la arteza, no el balde, no el costal, sino el contenido. El contenido. Muchos dicen, sí, el plato es bendecido. La olla es bendecido. Cierto es eso. Pero eso, las cosas que había dentro del templo en la ley de Moisés, pero a nivel individual en nuestras casas, el fruto, el pan o las cosas que contiene la canasta, eso es bendecido. No la canasta, no la arteza. Luego dice el 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Acabamos de ver el libro según Daniel, 7 tiempos. Ahora dice 7 caminos. Dios en su palabra siempre usa el número 7. Libro de Apocalipsis está lleno de número 7. También tiene el número 6.
tiene su significado. Bien, amados hermanos, dice 7 caminos. Ahora, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Hermanos, les pregunto, ¿quiénes son nuestros enemigos? A ver, hermana Marcia, ¿quiénes son nuestros enemigos? Los que rechazan la palabra. Satanás es el enemigo. Satanás. Hay un texto que dice que nosotros no luchamos contra carne, sino contra espíritus. Vamos a ver, en Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Escucharon? Nosotros, el pueblo de Dios, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quiénes luchamos nosotros? ¿Contra la gente? ¿Contra las personas? ¿Contra los incrédulos? ¿Contra los mundanos? No. En cierta forma sí, porque Satanás está en medio de ellos. Como Satanás está guiando sus pensamientos, sus corazones, entonces nos murmura. Todo aquel que murmura al hermano, todo aquel que menosprecia al hermano, todo aquel que maltrata al hermano, está dominado por el espíritu de Satanás. Si tuviera el espíritu de Cristo, ya no murmuraríamos, ya no hablaríamos mal de nadie, ya no odiaríamos al hermano, si tuviéramos el espíritu de Cristo. Por eso es necesario, nuestra lucha no es como dice la palabra, contra sangre y carne, hombre. No luchamos contra hombre, sino contra espíritus de maldad. Los espíritus, los demonios están metidos en la humanidad incrédula. Claro, como están con el espíritu de Satanás, cierto es, nos murmuran, nos hablan, nos difaman, nos humillan. ¿Entendieron eso, hermanos? Bien, ahora dije, si tenemos el espíritu de Cristo, entonces dejaremos todas esas cosas. Ya no codiciaremos tanto las riquezas materiales. Ya no estaremos tras de las riquezas materiales. No estaremos discutiendo por las riquezas materiales. Veamos Romanos 8. Romanos 8 dice lo siguiente. 8:10 dice, pero si Cristo, por ejemplo, el 9 primeramente dice, mas vosotros no vivís según la carne. El mundo entero vive según la carne, ¿cierto? Por eso les gustan las borracheras, les gusta murmurar, les gusta mentir, fornican, asaltan, matan, roban, perjudican, defraudan. ¿Por qué? Porque son carnales, viven cumpliendo los deseos de la carne. Por eso Dios dice, a través de Pablo a los romanos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu del Señor habla aquí. Según el Espíritu, si es que, esto entiendan hermanos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando dice vosotros, ¿a quién está diciendo? Al pueblo de Dios primeramente. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno de nosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no somos de él. ¿Es difícil de entender esto? Por supuesto que no. Llamándonos cristianos, seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos defraudando, seguimos murmurando. ¿Acaso no estudian el libro de los Proverbios? Dice el que se calla, el que frena la lengua, el que se calla, el que se mantiene callado, no es cobarde, es sabio. Por lo tanto, el que se queda callado no es mudo, no es tonto, aunque así nos han tratado. No es mudo, es sabio.
quiere evitar líos, quiere evitar peleas, quiere dejar de poner más leña en el fuego. Hermanos amados, si tenemos el Espíritu de Cristo, mantengámonos preferible callados, en silencio. Hablemos solo cuando nos piden que hablemos. Hermanos amados, luego miren lo que dice. Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Cómo lo derrotamos nosotros? Con la oración. Simplemente oremos al Señor, tengamos al Señor en nuestros corazones y nuestros enemigos, guiados por Satanás, se rendirán y huirán de nosotros y nos dejarán seguir nuestros caminos. Luego dice, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de nosotros. Mire, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, ciertamente aquel que viene a difamarnos, a maltratarnos, saldrá corriendo, hermano, saldrá corriendo. Para ellos hay muchos caminos para correr. El mundo entero es camino para ellos. El mundo entero es carretera para ellos. Para nosotros, ¿hay tantos caminos? No. Para nosotros hay un solo camino. El camino estrecho por la cual tenemos que caminar rectamente si usted quiere ser arrebatado por el Señor en el día final. Solo un camino. Y ese camino no es ancho. Ese camino es estrecho. Acostumbro a decir es como un chaquiñán. Un camino estrecho, lleno de tropiezos, lleno de sufrimientos, lleno de dolor. Ese camino tenemos que pasar si queremos llegar al cielo. Pero ellos, los del mundo, cuando huyen de nosotros, para ellos hay muchos caminos. Hay caminos de lujuria, hay caminos de fornicación, hay caminos a la cantina, hay caminos a la avaricia, hay caminos a la codicia. Ellos tienen miles y miles de caminos. Por ahí correrán a seguir fornicando, a seguir mintiendo. Por ahí correrán a las cantinas. Como nosotros lo hacemos correr, como nosotros no queremos correr, andar con ellos a la cantina, entonces nos aborrecerán y seguirán corriendo buscando a otros, a quienes hacer tropezar. Digo que correrán. Pedro nos dice, veamos en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4, dice: a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A estos, ¿cuáles son estos? ¿Cuáles son estos? Mundo entero. Ellos, ¿cómo nos dicen? Hermanitos. Como dice en Primera los Corintios, nos dicen locos, que estamos locos, que somos aburridos, que por eso ya no corremos con ellos. El mundo entero son estos. Por eso dice, a estos ¿les parece cosa extraña que vosotros, o sea, el pueblo de Dios, no corramos con ellos? Entonces, hermanos amados, nosotros, llamándonos cristianos, ¿podemos correr con ellos? Pueden venir uno de ellos diciendo, oye, ya deja de leer la Biblia. Vamos a la cantina. Vamos al fútbol, vamos al vóley. Vamos por acá. Puede decir, vamos y forniquemos. Hay textos lo que acabo de decir. Vamos y forniquemos. Entonces, como no queremos hacer esas cosas, claro, ellos ya no corren con nosotros, nosotros peormente. ¿Cómo vamos a correr con ellos? Por eso, ¿qué termina diciendo el texto? Nos ultrajan. ¿Qué quiere decir ultraja? Nos maldice, nos blasfema, nos desprecia, nos odia, nos ve como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque hemos dejado de correr con ellos. Por lo tanto, hermanos amados, es necesario ya, es hora ya de poner en primer lugar a Dios. Es hora ya de dejar de la idolatría. En la idolatría vivíamos.
Vivíamos en la cantina, vivíamos en el adulterio, vivíamos en la fornicación, vivíamos defraudando, engañando. Dejemos ya y pongamos en primer lugar a Dios. Hermanos, continuamos en Deuteronomio y dice el 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Te confirmará como su pueblo. ¿Cuándo? Si guardamos sus mandamientos y lo ponemos por obra. Te confirmará. ¿Qué quiere decir la palabra te confirmará? A ver, ¿qué quiere decir? Para usted ser hijo reconocido de Dios, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que bautizarse. Entonces, ahora si es hijo reconocido de Dios, he ahí, Dios le ha confirmado como su hijo propio. Y así también nosotros como pueblo de Dios, Dios nos confirmará a nosotros, nos verá como sus hijos propios y únicos. Pero si guardamos sus mandamientos, lo guardamos y lo ponemos en práctica. Por eso dicen, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Dios ha jurado y su juramento se cumple y se cumplirá. Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Está escrito en el libro de los Números. Luego dice, mire, comenzamos. El 28:1 dice, si guardan sus mandamientos. Aquí nuevamente repite y dice, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Solamente si andamos en sus caminos, propiamente en sus caminos, entonces somos confirmados. Entonces tenemos el Espíritu de Cristo. Entonces Dios dice que su Espíritu está en nosotros. Si es que tiene el Espíritu de Cristo, ese es de Cristo, dice, ¿no? Pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice el libro Romanos 8, verso 9. Hermanos amados, es necesario vivir para Dios primeramente y luego podemos hacer las necesidades para nuestra vida secular. Luego, hermanos, el verso 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra. Aquí empieza lo que dije al principio. Y dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Hermanos, como cristianos, ¿han cambiado? ¿Se han dado cuenta que usted camina con Dios o no? Eso está diciendo aquí. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre nosotros y te temerán. ¿Ha cambiado usted? ¿Han cambiado ustedes, amados hermanos? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos cambiado? ¿Ya se dan cuenta el mundo entero que somos hermanitos? ¿Ya se dan cuenta el mundo entero que los unos a los otros como pueblos de Dios nos amamos? ¿Se dan cuenta? De los apóstoles, los enemigos de Dios, los judíos, sí se dieron cuenta. ¿Quieren escuchar el texto? Vamos al libro de los Hechos. Y dice así, libro de los Hechos. Y dice, se trata de Pedro y Juan, dos apóstoles maravillosos de Dios. Y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, estaba Pedro, Juan y Jacobo. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Recuerden, ellos conocían que Pablo era un triste pescador, un hombre ignorante, en otras palabras.
un hombre ignorante en otras palabras. Dice, sin letras. No era analfabeto, apenas sí sabía leer, pero no era preparado en la universidad, no tenía estudios superiores, pero Dios, aún siendo así ignorante, Dios le eligió porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Dios sabe a quién elige para compartir su palabra. Por eso dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, personas sencillas, común y corriente, del vulgo, se maravillaban. ¿De qué se maravillaban los judíos, los enemigos de Dios, los enemigos de los apóstoles? ¿De qué se maravillaban? De esto. Y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Alguien se ha maravillado de ustedes? ¿De mí mismo alguien se ha maravillado? Bueno, por lo menos ahora ya saben que yo predico la palabra de Dios. Por lo menos ya saben que yo no estoy en las cantinas. No estoy en las vulgaridades. No estoy en los juegos de azar. No estoy en los gallos. No estoy en las casas de cita. No estoy en la fornicación. Por lo menos saben que ya no miento. Hermanos amados, de esa manera ellos se darán cuenta de que estamos con Jesús, de que caminamos con Jesús. De eso dice el verso 10 aquí, el libro de Deuteronomio 28:10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Cómo nos temen? ¿Cómo nos temen? A ver, ¿cómo nos temen? Ciertamente cuando conocen que verdaderamente estamos en la palabra de Dios, ellos tienen vergüenza de decir, venga, acepte una copa. Ellos tienen vergüenza de decir, oiga, don Osvaldo, venga, acepte una copa. Ellos ya tienen vergüenza. Eso es temer. El verso 11 dice, y te hará Jehová, escucharán bien este pasaje, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Hermanos amados, quiero decirles, a veces no tenemos que comer, pero cuando decimos que no hay que comer, comemos mejor. Dios no mata de hambre a su pueblo. Aún a los del mundo da su comida a tiempo. A todos da su comida a tiempo. Mucho más a nosotros que somos hijos reconocidos. Voy a darles ese texto. No está en el tema, pero Dios puso en mi corazón y voy a dar ese texto. Que Dios da a su tiempo comida. En libro de los Salmos dice lo siguiente, los ojos de todos esperan en ti. Hermano, por favor, si nos ayuda con el capítulo y versículo. Los ojos de todos esperan en ti. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a tiempo. Aquí no está diciendo que Dios da de comer solamente al pueblo de Dios, sino a todos los hombres. Dice en Salmo 145, 15 y 16. Dice, los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a tiempo. ¿A quiénes? Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Amén. Abres tu mano. Dice, abres tu mano.
y colmas de bendición a todo ser viviente. Así es que Dios no solo alimenta a los cristianos, Dios alimenta a todo ser viviente del campo. Dios alimenta a toda la humanidad, pero mucho más a nosotros. Dios es el Padre de toda criatura y Dios es el Padre de sus hijos, las cuales están en su iglesia. Queridos hermanos, hay otro texto en Mateo que dice: si vosotros, siendo hombres malos, dais, dice, buenas dádivas, buenas cosas a vuestros hijos, dice el Señor Jesús. Si vosotros, siendo hombres malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, muchísimo más dará, dice el Padre Celestial. Así es nuestro Padre Celestial. Pero aquí hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? A ver, para recibir todas esas bendiciones, ¿cuál es el requisito? Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, pero de veras, de veras. No solo podemos decir yo soy cristiano y luego ahora estoy oyendo la palabra y mañana ya estoy discutiendo por ahí. Mañana ya corro por ahí a pelear, a discutir, a mentir. Ese no es de veras. Usted no invoca de veras a Dios. Usted si invoca de veras a Dios, dejemos ya las cosas del mundo, las cosas materiales, las cosas carnales. Es verdad, necesitamos de las cosas materiales, pero Dios nos da. Dios nos da. Aquí está lo que dice. Y tú les das su comida a su tiempo y mucho más a los hijos de Dios. Más adelante voy a leer en primera a los Reyes sobre Salomón. Entonces, hermanos amados, el tiempo se nos ha ido. Queridos hermanos, continuaremos desde el verso 11 en adelante. Hay mucho más que hablar, hay mucho más que decir. La palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios no tiene principio ni fin. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. No tiene fin. Por lo tanto, este cielo, esta tierra, se hará cenizas, se hará polvo un día cuando venga el Señor Jesús. Pero sus palabras no pasarán. Por lo tanto, vivamos en la esperanza de Dios. Vivamos en la esperanza de su palabra. Y quiero terminar diciendo: vivamos llenos del Espíritu, porque así nos dice el libro de los Efesios. Vivan, dice, llenos del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Cuando estudiamos el Evangelio, su palabra. El Evangelio es el Espíritu. Su palabra es el Espíritu. Cuando más leemos el Evangelio, estamos llenos del Espíritu de Dios. Llenémonos del Espíritu de Dios. Y sigamos en adelante, queridos hermanos y amigos. Que Dios los bendiga. Seguimos adelante. Y dice en primera a los Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Queridos hermanos, invitamos al hermano José que ore por el pan. Ya, oremos, hermanito. Bendito Padre, te damos gracias un día más por permitirnos estar aquí en comunión contigo, por permitirnos ser parte de esta bendita cena, Padre amado. Gracias por tomarnos en cuenta. De la misma manera te pedimos, Padre amado, que siempre nos ayudes fortaleciendo nuestra fe. Estamos ahorita en esta oración por el pan, bendito Padre, para que nos ayudes bendiciendo. Te damos infinitamente gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra: y habiendo dado gracias,
lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amados hermanos, Dios nos invita a participar de su maravilloso banquete. Ciertamente quiero decirles que somos afortunados, dichosos y bienaventurados. Somos invitados del Rey. Demos gracias por esta maravillosa invitación. No nos ha invitado porque somos dignos, sino porque nos ama y nos tiene misericordia. Si todos tenemos, queridos hermanos, participemos. Amén. El verso 25 dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Una vez más, invitamos al hermano José que ore por la copa. Oremos, hermanitos. Bendito Padre, gracias te damos por permitirnos ser partícipes de esta Santa Cena. Te pedimos que nos ayudes bendiciendo esta copa que simboliza tu sangre, bendito Padre, la sangre que tú derramaste para perdón de nuestros pecados. Ya que tú moriste por nosotros, Padre amado, dejaste tu cuerpo físico, pero al mismo tiempo veniste en espíritu el día de Pentecostés para estar con nosotros y para nuestro perdón de pecados, bendito Padre. Estos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Nuevamente, queridos hermanos, por favor, mucha paciencia. Somos invitados del Rey esta mañana. No somos merecedores ni dignos. Somos invitados a participar de su banquete solamente por tu infinita gracia, por su infinita gracia y su misericordia. Para nosotros es un privilegio, es un honor. Hemos dado gracias al Señor. Por favor, queridos hermanos, si todos tenemos, participemos de ella. Amén, hermanos. A continuación, vamos a cumplir con el siguiente mandamiento. Pero antes, como siempre, permítanme dar lectura. Algo maravilloso que nos dice Pablo a los Corintios. Y dice así Pablo. Nos dice lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, de que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Por lo tanto, queridos hermanos, ofrendar en la iglesia del Señor para nosotros, ¿qué es? Un privilegio, un honor, una bendición. Lo dice el apóstol inspirado de Jesucristo. Es un privilegio ofrendar. Por lo tanto, queridos hermanos, ofrendar a Dios es ofrendar con amor, no por necesidad, no por obligación. Ofrendemos de corazón porque lo amamos y ofrendemos
con lo mejor que tengamos. Por favor, hermano José, una oración por las ofrendas. Padre amado, te damos gracias. Te pedimos que bendigas las manos generosas de los hermanos que van a ser partícipes de la ofrenda, cumpliendo uno más de tus mandamientos, bendito Padre. Te pedimos que bendigas estas ofrendas que vamos a entregar, como dice el hermano, no por obligación, sino por voluntad propia, ya que de lo tuyo te damos, bendito Padre. Estos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos. Ofrendas, Jesús, ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, amados hermanos, aspiramos que este pequeño sacrificio que hemos presentado a Dios sea de olor agradable al Señor. Ojalá nos resulte en lo que voy a dar lectura. Voy a dar lectura un texto nada más. Ojalá no resulte en lo que dice la palabra. Escuchen por favor y dice: profesan conocer a Dios. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ojalá Dios nos bendiga y no estemos haciendo esto. Ojalá no estemos diciendo yo conozco a Dios, pero nuestros hechos afuera sean lo contrario de lo que predicamos aquí. Ojalá no hagamos eso. Que Dios me los bendiga. Y nuevamente, amado hermano José, despídanos con una oración. Oremos, hermanitos. Gracias, bendito Padre, por el día de hoy, darnos la oportunidad de ser partícipes de recibir tu mensaje, de congregarnos, de ser partícipes de tu Santa Cena. Te damos gracias por habernos tomado en cuenta y a cada uno de nosotros por habernos dado la oportunidad de estar aquí, escuchando tu mensaje, escuchando tu palabra. De la misma manera te pedimos entendimiento y sabiduría para poder interpretar de mejor manera tu mensaje, siempre encaminados en pos de la sana doctrina. Te damos gracias por la sabiduría que das a los hermanos que imparten tu mensaje, pues tú hablas a través de ellos, Padre bendito. Te damos gracias, bendito Padre, por todos estos favores, siempre pidiéndote que nos mantengas firmes en la fe para seguir cumpliendo tu obra y tu misión. Que nos des fuerza, que nos des fortaleza, Padre bendito, para luchar contra las tentaciones del mundo, ya que Satanás está siempre pendiente para hacernos daño. Danos fuerzas para seguir adelante, bendito Padre, en esta semana. Estos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias de mi parte. Y hasta pronto, mis amados hermanos. Hasta pronto con todos.